Era un lugar fantástico para una ciudad, elevado, alejado de las radiaciones y la inmundicia, uno de los pocos lugares que nunca había sido despojado, todavía duro, claro e inmaculado. Kandawire no aprobaba todo lo que se había hecho en los últimos 50 años de debates y desacuerdos, pero construir el asiento de la unidad aquí era evidentemente la decisión correcta. Todos los que aún vivían en Terra miraban hacia este lugar. Ningún señor de la guerra lo había conquistado jamás. Las masas levantarían sus cabezas de sus llanuras y pantanos miserables, apartarían la vista de los nidos degradados y de las ciudades chabolá, y verían algo libre de obstáculos elevarse a alturas imposibles, limpio e inigualable, una señal hacia el futuro, algún día, por supuesto. Por ahora, era un sitio de construcción, el más grande jamás reunido por manos humanas, luchando contra los elementos implacables para erigir un ícono de desafío. Estaba frío, el barro estaba congelado, los luminiscentes parpadeaban y se apagaban a cada momento. El agua canalizada era arenosa y rara vez se calentaba, incluso cuando los bancos generadores estaban funcionando. Eso último era una molestia. Después de la larga fase atmosférica hacia Himalaya, habría sido bueno relajarse en una ducha de pulso, lavando el polvo de su cuerpo, pero en su lugar fue una cuestión de soportar con firmeza las lanzas de agua helada antes de que se apagara en un chorro de barro. El torrente de palabrotas de sus aposentos fue suficiente para hacer que los ordenanzas se apresuraran, pero poco podían hacer cuando todo el complejo seguía medio terminado. Salió en un estado deplorable, el cabello desordenado y empapado, toda la fatiga disipada por la furia. Entró a la antesala, donde su ayudante de campo, Armina, luchaba con una pila de tubos de comunicación recién enviados por un dron mensajerón. «Llego tarde», anunció Kandawire. Armina levantó la vista hacia ella, apartando un mechón de cabello. Kandawire era tan negra como el azabache, Armina tan blanca como la tiza. El cabello de Kandawire era áspero y rebelde, el de Armina pálido como la paja y plano. Las dos eran como los extremos de una ilustración del espectro, el rango completo de la humanidad, sus extremos vigorosos todavía emergiendo después de milenios de cruces entremezclados. «Él esperará que llegues a tiempo», dijo Armina, oliendo en desaprobación. Kandawire se acercó a una mesa lateral y tomó una caja de joyas. «No tienes aprecio por el estatus, Armina», dijo. «¿Qué señal enviaría si llegara en el horario que me ofreció?» Sacó un collar de plata, adornado con pequeñas perlas, levantándolo hacia la luz. «Soy una maldita alta señora. Llegaré cuando quiera». Armina negó con la cabeza. «Podrías llevarlo con un poco más de ligereza». Kandawire se giró, sosteniendo el collar contra su cuello. «¿De verdad? Me gusta». «Tu oficina». Armina volvió a ordenar los tubos de comunicación, extrayendo los contenidos cifrados y colocándolos en el orden correcto en las bobinas del altavoz. «Este bravado engaña solo a los tontos. Él solo tendría que hacer un gesto con los dedos». Armina chasqueó los suyos, y ese sería tu cuello desaparecido. «No se atrevería», dijo Kandawire, desabrochando la cadena y poniéndola. «Hay más de un tipo de fuerza, algo que sigo diciéndote». Una y otra vez murmuró Armina. «La ley los une», continuó Kandawire. «Eso es lo que hace que este emperador merezca ser servido». El broche hizo clic al cerrarse y dejó caer las manos. «Al menos, eso es lo que debemos creer. ¿Harás al menos el intento de no insultarlo?» Kandawire inclinó un espejo y ajustó su bufanda y vestido envolvente. «Él es un custodio. Ellos son, según siempre me han dicho, inmunes a los insultos. Somos como mosquitos para ellos. Menos que mosquitos, nuestras picaduras no penetran su piel». Armina metió el último tubo en la última bobina. «Hay mucho que hacer aquí», dijo, regañándola. «Ya has estado fuera mucho tiempo trabajando en... lo que sea. Tienes responsabilidades, alta señora». Kandawire se acercó a ella, tomó ambas manos de Armina entre las suyas. «Lo sé, por eso hago esto. Sigue poniendo las cosas en orden por mí». Armina sonrió.
para que puedas desordenarlas otra vez. Es mi trabajo. Armina apartó sus manos y volvió a las bobinas. Sus dedos danzaron sobre los controles y los símbolos comenzaron a pulsar en los decodificadores. Al menos entonces ten cuidado, dijo. Asegúrate de mantener contacto con Ofar, dijo Kandawire, caminando hacia las grandes puertas. Si vas a preocuparte por alguien, preocúpate por él. Yo, por otro lado, como siempre, estaré bien. Eso no era estrictamente preciso. Durante la mayor parte de su vida, Uoma Kandawire había estado muy lejos de estar bien. Había sido algo rarísimo en Terra que alguien estuviera bien. En la memoria cercana y viva, todo el planeta había sido una roca plagada de gánsteres, disputada solo por los amorales y los depravados. Cada parte de él había sido atrasada y peligrosa, y mantenerse con vida había sido cuestión de suerte, o quizás de astucia, o tal vez, de vez en cuando, de juicio. Ella había nacido en una familia relativamente adinerada dentro de lo que entonces era la Confederación Banda, en el extremo sureste de África. La riqueza modesta les permitió ciertos privilegios, guardias de seguridad alrededor de su recinto, un grado de regularidad en el suministro de alimentos, acceso a los pocos restos de civilización que aún quedaban a lo largo del árido cinturón costero. Aún recordaba, cuando era niña, sentada en la playa desierta por la tarde, la arena sucia, el desecado viejo cuenco oceánico a solo unos metros de sus pies descalzos y cubiertos de polvo. Destellos de relámpagos distantes danzaban a lo largo de un horizonte infinito. Los que vivían cerca llamaban al océano, mientras existió Zotasa, lo que significaba sin fin, como si nunca encontrara otra orilla. Kandawire sabía más. Había algunos libros en la biblioteca de su madre, y uno de ellos contenía un atlas. La unidad del Itocast se había roto hacía mucho tiempo, pero aún se podía iluminar con una linterna a través de la abertura y proyectar el rastro borroso de las costas sobre una pared encalada. Una vez que aprendió ese truco, pasó horas marcándolas, tratando de leer las pequeñas etiquetas y preguntándose qué tipo de personas vivirían en esos lugares que nunca podría visitar. Los imaginaba, por supuesto, como ella. Tal vez muchos de ellos eran sabios y cultivados, viviendo en ciudades llenas de huertos de naranjas y fuentes de agua. O tal vez la mayoría eran como los Foipa, los salvajes del norte con sus camiones pintados de rojo y portadores de llamas, que vivían en chozas, comían carne humana como sustento y saqueaban lo poco que deseaban. Recordaba estar sentada junto a las delgadas barras del electrocalentador por la noche, su vestido irritado por el polvo, mientras su padre trazaba con su propio dedo huesudo las marcas de palo quemado que ella había hecho en la pared. «Antes podías viajar de aquí a aquí», había dicho él, señalando islas y bahías a lo largo de la costa este. Había ciudades tan al norte, antes. Lugares enormes, enormes, construidos sobre plataformas de concreto, adentrándose en el mar. Ellos absorbían el agua, como cuando tú succionas la leche de cabra a través de una pajilla, y le quitaban la sal. Esa era la única forma de evitar que la gente muriera de sed. «¿Y qué hacen ahora?», había preguntado ella, con los ojos muy abiertos, mordisqueándose las uñas. «No lo sé», había dicho su padre. «Ya nada funciona mucho. Quizás los Foipa asaltaron allí, como lo hicieron en todas partes. Supongo que esas ciudades están vacías ahora». Eso la había hecho enojar. Todas esas historias la hacían enojar, porque ya no funciona nada. Había exigido. Aún recordaba la barbilla con barba de su padre, su rostro delgado por no recibir suficiente comida, y esos ojos tristes e inteligentes. Porque el guerrero está a cargo, Conde Dua. Siempre que el guerrero está a cargo, las cosas dejan de funcionar. Para que las cosas funcionen, el guerrero es el servidor del trabajador. ¿Lo ves? El trabajador hace que las cosas funcionen. El guerrero hace guerras. Pero los guerreros eran los únicos que hacían algo en ese entonces. Eran los únicos con las armas, con el dinero, con la energía. Nada podía interponerse en su camino por mucho tiempo.
Cuando se les ocurría, como a menudo sucedía, arrasaban por la larga y seca costa, quemando y destruyendo. La arena se oscurecía con sangre durante unos días, y la tierra roja se volvía pegajosa por el aceite de los motores, y nadie se sentaba bajo la sombra de las palmas astilladas a mirar el mar vacío. Ahora, cuando Kandawire pensaba en ello, se preguntaba cómo había sobrevivido. Su madre no lo había hecho. Murió de cáncer, una enfermedad que ahora era fácilmente tratable en las principales ciudades imperiales. Un resultado, Kandawire lo descubrió más tarde, de las municiones radiactivas que aún quedaban en la tierra de su hogar. Su padre tampoco lo había logrado. Las incursiones finalmente llegaron lo suficientemente al sur como para tragar el complejo familiar, tal como lo hicieron con tantos otros, apagando los pocos puntos brillantes de refugio a lo largo de esa costa desolada. Había sido Ofar quien la había rescatado. Ofar, con sus extremidades delgadas y ojos saltones. Ofar parecía un juguete de trapo, lo que era razón por la cual nadie lo tomaba en serio. La había sacado de su cuna y había intentado arrastrarla al último transporte terrestre antes de que los Foipa rompieran el perímetro. Como siempre, ella no lo dejó arrastrarla a la seguridad, pero estampó los pies y se negó a irse hasta que él rescató también el proyector de vidlibros. No había regresado por su padre. No había regresado por ninguno de los empleados que la habían cuidado y entretenido. En ese entonces, con el ego de una niña consentida, solo había querido la única cosa que la hacía feliz, que le permitía soñar con otros mundos y otros lugares. Kandawire aún se estremece al recordar. Eso la había perseguido desde entonces, punzándole la conciencia. Podría no haber hecho mucho para ayudar honestamente, pero aún le molestaba que nunca lo hubiera intentado. Todo lo que le quedaba ahora eran esos recuerdos, esas lecciones. El trabajador hace que las cosas funcionen. Ahora, en los aires altos sobre la zona central del palacio, dentro de su lujoso aerocar, Kandawire miró al piloto del vehículo, con su cuello almidonado y sus epauletas bien colocadas. Echó un vistazo a los guardias a ambos lados de ella, un hombre y una mujer, ambos con la pesada armadura de malla, que le daba esa fugaz sensación de seguridad física. Cumplían con sus deberes, con una atención silenciosa al detalle, que reflejaba bien, no solo sobre ellos, sino sobre el sistema que los había creado. Kandawire podía levantar su dedo gordo, adornado con anillos, y ellos seguirían cualquier orden que les diera. El guerrero es el siervo del trabajador. Tan frágil, ese arreglo, tan fácil de deshacer. «Bájenos en la plataforma menor, por favor», dijo Kandawire. El piloto asintió, y el aerocar comenzó un descenso controlado. Frente a ellos, el esqueleto del tercer área prohibida, conocida por cualquiera con información decente como la Torre del Hegemón, llenaba las pantallas frontales. Parecía que se estaba levantando un pesado blindaje exterior, ocultando un grueso núcleo de pilotes de roca concreto. El pináculo más alto era como un dedo despojado de su carne, una aguja de hueso contra el cielo blanco. Aterrizaron en la plataforma menor de las dos, donde fueron recibidos por un grupo de sirvientes de la torre. Como siempre, eran educados, de voz suave, con ojos que parecían ver a través de ti. El paso a las cámaras privadas del capitán general fue eficiente y rápido, acompañado de charla experta y superficial. La que la acompañaba, una mujer delgada de piel ámbar marrón llamada Calix, tenía el aire pulido de una aristócrata, o quizás una académica, o tal vez una arqueóloga. Hacía preguntas corteses, daba respuestas medianamente sustanciosas y sonreía fríamente todo el tiempo. Era tan difícil no odiar a esas personas. Pronto todos se fueron, junto con los guardaespaldas de Kandawire, dejándola sola en una sala de piso de mármol y paredes de piedra blanca. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de ventanas estrechas, diseñadas para parecer enormes rendijas de flecha. La arquitectura era monolítica, como alguna fortaleza o castillo del pasado olvidado. No había cuadros, ni adornos, ni fuentes, ni plantas decorativas. Todo el espacio era frío, pálido, plano y no reflejaba nada. En el corazón del piso,
Ante el conjunto más grande de ventanas había 2 sillas frente a frente. La de la izquierda era de dimensiones humanas y estaba vacía. La de la derecha era el doble de grande y estaba ocupada. «Siéntese, por favor», dijo su dueño, señalando el espacio vacío. Antes de darse cuenta de lo que hacía, Kandawire se encontró obedeciendo. Luego levantó la mirada y se enfrentó, por primera vez tan de cerca, al objeto de sus investigaciones, Baldor, la lanza del emperador. Era imposible, incluso para ella, no sentir un pico de miedo. Era imposible no percibir el sudor frío subiendo, el mecanismo de lucha o huida activándose, el deseo de apartar la vista, de buscar algo con qué defenderse. Con esfuerzo, sostuvo su mirada. «¿Un buen viaje?», preguntó él. Hubiera sido agradable responder con algo ingenioso o desafiante, algo que estuviera a la altura de su alta posición. Sin embargo, se dio cuenta de que su boca estaba extrañamente seca. Sí, fue todo lo que pudo decir. Al menos ya había comenzado. Le habían dicho que nunca sucedería, que él nunca aceptaría, y que sería una pérdida de tiempo, ya que no se podría descubrir nada de esta fuente que él no quisiera que se supiera. Todos se habían equivocado con la primera de esas afirmaciones. Esperaba que también se equivocaran con las demás. Respiró hondo. «Constantin Baldor, capitán general de la Legio Custodes», dijo, tratando de mantener su voz firme. «Por la autoridad que me ha sido conferida por el Alto Consejo de Terra, le coloco bajo una investigación formal. Según el estatuto de la Lex Pacifica, usted está obligado a responder todas y cada una de mis preguntas. Se hará disponible una transcripción de Audex a su debido tiempo. ¿Tiene alguna duda antes de comenzar?» Él era igual que el resto de ellos, tan tranquilo, tan fríamente seguro. Se preguntó entonces si alguna vez, en su vida, algo le había dado una razón para sudar o perder esa aureola de mando total. Esto era una farsa. Él podría terminarlo en cualquier momento, y no había nada que ella pudiera hacer. Se preguntó, con el corazón latiendo fuerte, si Armina tenía razón, y toda esa farsa no era más que una firma sobre su sentencia de muerte. Pero tenía que seguir adelante. Ya había comenzado, y ahora debía terminarlo. «Ninguna alteza», dijo Baldor, colocando sus manos ligeramente sobre su regazo. «Sugiero que comencemos. Entonces, ¿qué desea saber?»